Bien, amados hermanos, una vez más en esta hora de la noche, una transmisión más por medio de Canal de la Esperanza. La iglesia siempre nos va a transmitir los días jueves y los días domingos por medio de este canal las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Ciertos puntos que el Señor Jesucristo nos cuál debe ser nuestras prioridades. Antes que yo a la palabra del Señor, pues una historia que muchos ya algunos majón, pero es una historia muy conocida. Una empresa que es totalmente mundialmente conocido, que es la empresa de Colgate. Pero ¿quién fue el fundador? Pues muchos ya lo han conocido, William Colgate. Una chapa es que van a tener un sueño, una visión de que quiere fundar una empresa. Pero ¿cuál fue el principio de este hombre? Capitra pues como un comerciante ambulante, nunca juón bien calle, pero paso más bejurija hawacha. Según la historia que nos hawach más bejrij en la capital de Estados Unidos, en Nueva York, en las calles de Nueva York, pues cercan Juan, no Juan. Más después la historia no de que pues cuál fue su principio, su confianza en Dios. Hashu y son prometer a Dios, Señor, si te dejan bendecir, pues ya mi diezmo al 90%. Karashmach Beirich, Hawache, Williams. Cada ganancia que encajana, pues janu ya el 90% a Dios. Y Karashmach Behrich, donde vas a poner una oportunidad de que aparte smajo banner kmau pues rjawal har empresas va a la quiebra. Ana bajo tras Williams. Si no bajo pues ya con empresa chava. Entonces Williams que ganar empresa pero har empresa shinjun. Más después Williams siempre con ese principio de que Dios está en primer lugar. Señor, si hawa voluntad Williams siempre a Dios en primer lugar. Y así Williams espera por pensar, se van a fabricar lo que es la pasta dental. Primera prueba en Shelta. Segunda es que han publicar y un poco de venta. Pero en tercera, Williams llega a punto chuach lo que es la marca Colgate. Entonces de esta manera la empresa es que en cada ganancia Williams con esa promesa que llevan a Dios es dar el 90%, un 10% en que creen siempre. Pero Dios jamás va a abandonar a Williams. En vez de que Williams va a la quiebra por dar el 90%, Dios lo bendijo. Y Kamek, pues, la empresa muy conocido, pero Dios lo bendijo a Williams. ¿En qué se basó Williams? Es que Dios está en primer lugar. Y ahora nuestro Señor Jesucristo. Las prioridades que deben ser resaltados en nuestra vida. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? Como humanos, ¿qué ocupaciones? Trabajo, negocio, estudios, otras ocupaciones que a pensar totalmente está ocupado de muchas cosas. A diario estamos preocupados,
ocupados en muchas cosas. Pero en un momento hay tiempo para Dios. Por eso el Señor Jesús nos dijo ciertas verdades que como hijos de Dios deben ser marcados en nuestras vidas diarias. No solo por un momento, sino que deben ser diariamente. Niño, joven, hermano, hermana, que deben ser marcados en nuestra vida. Vayamos a la palabra del Señor como primer punto. ¿Cuál es el primer principio que debemos de dar prioridad? El Señor Jesús nos dijo, y se van a invitar, amados hermanos, amigos que por medio del cable, pues ya te van a invitar, amado hermano. Trapan a Bochoch, la Biblia, y va al libro, al Evangelio de San Lucas, capítulo 10 y versículos 38 al 42. Un relato histórico que Jesús nos dijo y tiene una gran verdad que realmente es importante tomar en cuenta. San Lucas capítulo 10 y versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La historia de dos hermanas, Marta y María. Jesús dajino chol ipnak bey. De repente Japón shok chamhun aldea llamada Betania. Junto con la aldea. Ichpam har aldea con familia. Y con dos hermanas que Marta y María. Marta y María son hermanas de Lázaro. La historia que nos gusta el Señor Jesús en San Juan capítulo 11. Entonces, que van estas dos hermanas. Marta, pues, bienvenido Jesús, pero ¿qué pasó con Marta? Marta nada más recibió a Jesús, entró a la casa, bienvenido Jesús. Simplemente chuyar chakat Jesús katitzbe hormaj. Bueno, no hay tiempo para Jesús. Marta va a seguir con su trabajo, con sus quehaceres del hogar. Pero cojon rechalal María. María va con ese entusiasmo. Jesús yatpet. Tal vez la Biblia nos virta Jesús utsawach. Bienvenido Jesús. Y María con ese entusiasmo ve a los pies de Jesús y shkashah lo que no oye Jesús. Pero Marta, no, yo más risa más ocupada, turbada, no oye la Biblia, absorbida por sus trabajos del hogar y no hay tiempo para Jesús. Más un tiempo yo para que encashar Jesús, para que encashar Rutsi Jesús no ichua. Nsamah ni kechtuir. Más un tiempo para que anen itzben hormag, se no nos ha tiempo Jesús chua. Es que nos ha un tiempo Jesús para que no van a atrasar en Samaj. María no le importó los trabajos, los quehaceres del hogar, mas sin embargo, con ese anhelo de escuchar a Jesús. Jesús, no vi Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús solo un momento en que acuquín. No todas las veces. Y por eso Jesús no vi a Marta. Marta, Marta,
afanada y turbada. ¿Por qué? Y eso es lo que pasa con nosotros, amados hermanos. Ocupado, negocio, en todos los quehaceres del hogar, pero no hay tiempo para escuchar la palabra de Dios. No hay tiempo por un programa para escuchar la palabra de Dios. Es que tengo mi programa favorito. Chapunchka al momento, no. No hay tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó con Marta. ¿Cuál fue la prioridad de María? Es poner atención a la palabra de Dios, a las palabras de Jesús. ¿Qué me dice Jesús? Quiero escuchar, quiero poner atención a Jesús. Y por eso Jesús nos dice: Marta, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La parte que son escoger María es poner atención, escuchar las palabras de Jesús, y nadie le será quitado. Nishtul santra María, su anhelo, su deseo. Satat hermano y hermana que nakashach, el anhelo y el deseo que avienta de escudriñar, de escuchar la palabra de Dios, nishtul santaukin. Sino más bien es de pedirlo más a Dios, que estoy ante ese deseo de escuchar de la palabra de Dios. Mayormente en este tiempo que ocurre, muchos siendo aún cristianos, su preocupación, su atención a esta enfermedad que es totalmente shockbantag. ¿Cuál fue la turbación de muchas personas? Es que la pandemia está kahukin pes katselaki. Porque junyobil que mejor remedio. Los países grandes, Estados Unidos actualmente es el único país con mayores muertos. Muchos casos. Brasil, Nicach países que donde la enfermedad es mucho. Pero hermanos, ¿por qué tienen que preocuparse? ¿Por qué tienen que pensar como humanos que no hay salida, no hay remedio? Así como Marta, preocupado, ¿en qué están samar? Es que van a atrasarse en Jesús, jormar. Más un tiempo para que anden a Jesús. Entonces, si a hermanos cayó en primer lugar casamaj, negocio, estudios, otras cosas, en vez de que Jesús sea la prioridad en nuestra vida, las palabras de Jesús, entonces estamos mal. Así como este ejemplo de este hombre, su prioridad es dar a Dios lo que es de Dios. Su prioridad es Dios primero en mi negocio, en mi fábrica. Y por eso Dios lo levantó a Williams. Y hasta la fecha. Porque Williams fue su prioridad a Dios. María fue su prioridad de escuchar a Jesús. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida, hermanos? ¿Escuchar la palabra? ¿Orar? ¿O otras cosas? ¿Nuestro trabajo? ¿El negocio? ¿Las ocupaciones? Mayormente kamik kamlonki en el templo. Es que por no kamik pues tengo tiempo para trabajar de sol a sol. Porque mejor no te interrumpir en tiempo y va temprano.
Entonces, hermanos, si kami kamlon tkicham un templo, mayormente kami es de buscar a Dios, de meditar en su palabra. Cuando la iglesia primitiva fue perseguida, hermanos, cuando la iglesia primitiva, cuando se van a perseguir esa luz, cuando se van a dispersar que lugares lejanos, que van a la iglesia, los hermanos buscaron a Dios, oraron. Si cojo un espacio donde aparte en que kipes celebraban su culto. A pesar de ese tiempo, pues si juntas como cristiano totalmente van a asesinar. Nicht vayan a perseguir kamik. Como que canajos que es ruchlev solo porque spet pandemia. Ya, la iglesia terminó. No, mis amados hermanos, sino busquemos a Dios, que sea la palabra de Dios, sea nuestra prioridad en nuestra vida. Otro punto que nuestro Señor Jesucristo, que debe ser nuestra prioridad, es buscar su reino y su justicia. Pasaje conocido en San Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál debe ser otra prioridad en nuestra vida, amados hermanos? Hermano, Jesús fue tan claro, fue totalmente claro, que ejemplo no hay. Pero cosas básicas que Jesús nos resaltó en este relato, lo que es comer, beber y vestir. Al pecado de ociosidad. Si Jesús no iba a preocupar, entonces si Jesús no iba de que Dios tiene necesidad, de que Dios no va a proveer, entonces ya no voy a trabajar. Hermanos, si pues estás equivocado. Jesús montajiño cronim tachpam la ociosidad de carnina el apóstol Pablo. Reprendo a los ociosos que son parásitos con los otros hermanos. El pecado, la ociosidad, pues si Dios no va a proveer, si Dios no tiene necesidad, mucho quismachtará. Tampoco, hermanos. Jesús. El punto que Jesús es que los discípulos da a entender Jesús para que hay discípulos que Dios tiene necesidad. Pero ¿de qué manera tiene necesidad Dios? Porque de hermanos.
El punto es que no escuchaba Jesús y no hay ejemplo. Mirad, fíjense por estos pájaros. Majoyas magta, majon que cosechar, majonak tin kemol, pero ewainak. Naksuk yung shin, Dios. Mahone preocupado tahe. Chikin kateh chuak. Apana kamap chuak nang kateh. Haptak chikap. Cada mañana katet yatkitah que mahrich bish. En vez de que preocupado, que gosh. Calma. Porque creen de que Dios nos va a proveer sus alimentos. Hunch no gut chawach Jesús. En pawen siakra. Nak en sah chwakra. Stop no takutzich. Hermanos, así es ton kutzich. Hat chpam hun shalet. Con kutzich bom nontra. ¿Será jardinero yor color? ¿Será jardinero bañón hartakutzich? No. Nak no ba un jardinero simplemente no tek no yara bono ni solo hasta ahí nada más. Nak en yor color, nak en yor estilo, Jesús, oh Dios mismo. Pero ni aún Salomón, con toda su gloria, su riqueza, su fortuna, ni aún Salomón, tal como ne que estilo o que color kutzech. Si hakutzech, bon kamik, ichuak, huch color, es porque cara banik. Aunque tat bonat at berharkutzech berhesh npok inkestra. Jesús no dijo, ¿será que más de valor chus que chuach un kutzech? ¿Por qué? Porque hay discípulos en Cajay Bapón tal como han los gentiles, preocupado, riqueza, fortunas, en que cosas terrenales. Porque Jesús no dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Las cosas de este mundo. Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Son aquellos que no son de la promesa. Si saca pensar a ver, ¿quiénes son los gentiles? Jesús no saca pensar en el contexto que en los judíos. Entonces, gentiles, los que no han creído al Señor Jesús. Si somos pueblo de Dios, y porque acaban de copiar los que están de afuera, los que no conocen a Dios, que están preocupados. Quiero mi carro de último modelo. Quiero viajar a otro país. Quiero tener fortunas. Quiero tener riqueza de esta tierra. Primero las cosas materiales. Primero lo de terrenal. Y acaban de copiar los que están totalmente en una oscuridad. Si Jesús no escuchawach, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad, hermanos? Es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Reino es poner atención a la salvación. Es igual. Es decir, que el reino de Dios como reino de los cielos. ¿De qué se trata del reino de los cielos? Se trata de la salvación, que es por medio de Jesucristo. Y su justicia. Se trata de la santidad de Dios, hacer lo justo delante de Él. Entonces, en un sentido práctico, el reino de Dios es vivir en
la fe en Cristo Jesús y la justicia, hacer lo justo delante de Dios. Es decir, alejarnos del pecado, alejarnos de la vanidad de la tierra, de buscar a Dios siempre, de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todas estas cosas vienen en añadiduras. Dios no va a proveer de acuerdo a tu necesidad. Otras iglesias en que satat na kutuhuna tra Dios no ya. Satat na kutuhuna tra Dios de medio millón, Dios no ya. Pero primer día satat na ya 1000 ofrenda, Dios no ya 3000 chawa. Totalmente es equivocadamente. Dios no ya, hermanos, de acuerdo a nuestra necesidad. Si seguro Dios no ya chawa lo katat na yarih naknaban. No Biblia bajo cajón ni cagana, esto ya no existe para mí. Naknoka Dios, la riqueza, el dinero, las fortunas. Entonces Dios no va a proveer de acuerdo a nuestra necesidad. Y jamás Dios va a prometer, amados hermanos, una riqueza sobre esta tierra. Jamás va a prometer Dios de cajoj los últimos modelos de todas las cosas. Su promesa es realmente llegar al reino de los cielos. Último punto donde nos la palabra del Señor es buscar las cosas de arriba. En Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, ¿qué son verbos, son acciones? Buscad, poned. Cuando buscad, hermanos, ¿y qué son las cosas de arriba? Son los privilegios y las riquezas del reino celestial. Todo la cual esto está a nuestra disposición. Si realmente ya somos hijos de Dios, tenemos este privilegio, hermanos, las riquezas celestiales. Pero busquemos las cosas de arriba y poned la mira. O sea, poned la mira, es decir, no es sino realmente pensar, que pensar realmente piensa en las cosas celestiales. Es decir, hermanos, y no estoy diciendo que atat muy atzmachik y mumbichtad de que atat nyatmuna derecho na la khona wachnak, no sé eso, hermanos. Ojalá que me acaban de malinterpretar de que realmente no es eso, hermanos. Sino tienen que cautir cuál debe ser nuestra prioridad como hijos de Dios, porque Jesús cuáles deben ser nuestras prioridades. A veces son a priorizar la vida material, las cosas materiales, en vez de priorizar a Dios. Poner la mira es pensar bien y poner nuestra mente en las cosas celestiales. Si Dios te va a bendecir con un negocio que realmente el negocio camina bien, está bien, pero Dios está en primer lugar. Satat ya pensar a concentración que en el negocio
Dios poco a poco na mistahkana hacer tu voluntad. En mi vida, en mi corazón ya no existe Dios. Entonces, nakshoka Dios, naksham priorizar es tu negocio. Si atat kohna samar donde Dios te va a bendecir y realmente estás ganando bien, donde ya no hay tiempo para la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios ya no está en mi vida, ya no hay tiempo para Él. Entonces, hermanos, el Señor Jesús tiene que encontrar cuáles deben ser nuestras prioridades. Si a Dios en primer lugar en cualquier parte de nuestra vida, sea en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en todo lo que va a realizar, Dios va a bendecir de gran manera. Y no debemos de confiar en lo que Dios nos ha hecho. Así como un hijo, Job, un hombre totalmente conocido, con muchas fortunas, riquezas. Pero Dios fue a probar a Job si realmente, si Hamri entre confianza, lo creyó en Dios. Y si fuera así, en que confianza, las cosas materiales, Dios. Pero no, más sin embargo, mi confianza, mi fe está en Dios vivo y verdadero. Entonces, amados hermanos, si realmente buscar a Dios, priorizar a Dios, que sea Dios nuestra prioridad, de escuchar su palabra, de buscar su justicia y poner la mirada en las cosas celestiales, Dios se va a bendecir. Y Pablo yo creo al mismo pensamiento donde Hanukot Chkawach en Sejón y en Timoteo. Bueno, que ganó riqueza dentro de la misma iglesia, se desviaron de la fe. Tienen que abandonar qué fe, su vida cristiana, y se enfocaron a la vanidad de la tierra. Como conclusión, ¿qué sabe, amados hermanos? Yo creo que van a animar el apóstol Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, hermanos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol Pablo. Sin duda, así que teniendo, hermanos, sustento y abrigo, es decir, si kolnan katej kot kawai, si kot katsiak, shkohon tukuchoch, no importa. Que kana confiar con el Señor. Y de esta manera Dios se va a bendecir. Si la prioridad es nuestro trabajo, nuestro negocio, ocupaciones aquí y allá, y no hay tiempo para Dios, tarde o temprano Dios realmente tiene noche. Pero más sin embargo, como hijos de Dios y como su pueblo, deben ser marcados a nuestras vidas estas prioridades. Así que, hermanos, ánimo siempre. Yo sé que va a llegar ese momento, pero que realmente no sea una excusa, hermanos, que a mí como camblón templo, me encanta adorar a Dios, me encanta alabar a Dios. Hermanos, adorar a Dios es en nuestro corazón, es en nuestra vida diaria. Es un estilo de vida de adorar, amados hermanos. De congregarnos va a llegar a su tiempo. Así que ánimos y que Dios
bendiga la palabra de Dios en sus corazones y en sus hogares, amados hermanos.